Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Estamos actualmente en la Galería Alcherri de San Sebastián con una exposición cuyo título es El origen es ahora, debido a que se celebra el 40 aniversario de la apertura de esta galería, cuyo nombre, Alcherri, viene de una cueva que se descubrió en 1962 a 17 kilómetros de San Sebastián, unas cuevas que tenían dentro unas pinturas prehistóricas, y esta exposición colectiva que actualmente está en la Galería Alcherri, vamos a hablar con Javier Balda. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bien, vamos a hablar con él porque realmente es el que nos va a descubrir esta colectiva. Todos los artistas han pretendido de alguna manera hacer un poco como un recuerdo a este inicio de Alcherri. Sí. Donde bueno, pues estaba nada menos que el grupo Gaur iniciando un poco la apertura, y esa necesidad de historia, prehistoria, algo más vital, más gestual, más anónimo, y donde luego al cabo de los años pues hemos visto que esta galería ha descubierto artistas nuevos, jóvenes, más bueno, del momento, y hoy pues queréis hacernos esta apertura un poco como memoria a los artistas de antes y de ahora. Entonces, todo tuyo ahora. ¿Por dónde empezamos, Javier Balda? Bueno, pues como has dicho muy bien, Elena, la exposición celebra los 40 años de actividad ininterrumpida de la galería. Se creó en el año 1982 con unos socios, que luego ya solamente hay una dueña actualmente, Raquel Martínez de Ubago, que es una mecenas, una entusiasta del arte, y ha mantenido también este espíritu de la galería, que fue una referencia cuando empezó en el 82, y yo creo que en estos 40 años pues sigue siendo, pues hemos pretendido que siguiera siendo una referencia, sin duda, tanto en el arte que ya había en ese momento, después de Gaur, como en la presentación y en la difusión de artistas nuevos, que es lo que pretendemos todavía seguir haciendo, ¿no? Incorporando gente nueva de la galería, invitando, como en esta exposición, que celebra los 40 años, como decía antes. Por una parte hay fondos de la galería y por otra ha habido una invitación a varios artistas para trabajar sobre esta idea a raíz del nombre de Alcherri, de esa cueva, como también de Caen y otros del arco franco-atlántico, pues de esta idea sobre la representación de lo primero, de lo primario, de lo primitivo. Eso, ¿no? es, muy bien. Entonces, bueno, aquí vemos entonces pues una colección. Bueno, vamos a enfocar primero el cuadro. Ya sé que Xavi me decía hay mucha luz, pero tenemos que enseñarlo también. Estamos hablando de Hilario Bravo. Hilario Bravo, que es un artista de Cáceres, pero que vivió aquí muchos años, vino desde muy pequeño. Entonces él se considera un artista de formación vasca, que además hace un mes acabó su exposición antológica en la sala de la Casa de Cultura de Oquendo. Oquendo, eso es. Sí, bueno, aquí vemos una antología de sus 50 años. La cabeza de un animal. Entonces, porque sí que hay una referencia, hay, ¿verdad? Una parte, sí, en Hilario Bravo, que su antológica también la llamó Diario de un chamán. Entonces tiene mucho que ver con ese instinto, con esa manera primera o primitiva de representar pues animales totémicos, signos, representaciones básicas, etcétera. Bueno, pero hay más, claro, tenemos mucho más. Seguimos con Nadia Barcate. Muy bien. Que son unas pinturas sobre papel, están hechos con aerógrafos. Son unas pinturas muy sutiles que están un poco entre el graffiti y el dibujo, el de un dibujo espontáneo, que tiene algo de antropomórfico, pero además concita un poco esas ideas de lo telúrico, surreal. A mí me parece que Nadia se expresa muy bien eso, como en dibujos muy sinceros, muy rápidos. También me recuerda un poco las radiografías, ¿sabes? Cuando sí, bueno, tiene un poco ese perfil, ¿no? Lo hace con aerógrafo, pero con varios tonos de tinta, o sea, es más sofisticado de lo que parece, y entonces da diferentes aspectos, de lo que te digo, desde un graffiti hacia como transparencias, por ejemplo, que es más, ¿no?, como de sexualidad, pero a la vez hay unos ojos. Tenemos la Venus, ¿no?
¿no? Sí, efectivamente, Claro, porque hace ¿no? esas referencias como a las Venus primitivas. Bueno, eso es el tema un poco que ha unido a todos esos artistas, que cuando habéis elegido la obra tenía que tener algún punto común que era pues una alusión un poco hacia el arte prehistórico, a la ¿no? representación prehistórica, o al origen de la representación. Bueno, aquí tenemos en el caso, disculpa, de Nadia, es que además estamos muy contentos porque nada más inaugurar la exposición le han concedido el premio Gure-Artea. Hombre, claro. De este año, del 2023. Pues enhorabuena, pues es una por supuesto. Maravilla bueno, pues hombre, contar con ella, que yo quería siempre hacer alguna cosa pues con ella. Me alegro mucho por ella, sobre todo, y sobre todo vosotros que habéis tenido el olfato de invitarla esta vez. Tenemos aquí a nuestra amiga Pilar Soberón con esta característica suya, ¿no? Del papel arrugado, estirado, y luego estos acetatos que protegen de alguna manera, ¿no? Cuéntanos. Esta representación de Pilar se acerca más a una especie de, como de, ¿cómo diría yo? ¿Piel? Sí, eso, ¿no? O sea, contiene varias cosas. Hay biomorfismos, hay como una especie de investigación de laboratorio ficticia, ¿no? Pero como si encontrara ella estos restos esgrafiados y fueran restos biológicos o restos también pintados, ¿no? Entonces, en este caso, porque ella de estos papeles tiene varios, en este caso ha hecho aquí, para la galería, los ha instalado como si fuera una columna vertebral también, ¿no? Como si fuera la columna de un animal encontrado. Muy bueno. Y a la vez eso, pues cada papel, pues no sabes muy bien si lo ha hecho alguien o realmente es un biomorfismo, algo que has encontrado, ¿no? Con pequeñas representaciones de animales, aquí también una especie de Venus, etcétera. Bueno. Y además presentado como si fuera un laboratorio. Sí. Bueno, un trabajo como siempre de Pilar muy interesante. Saludo, Pilar. Y seguimos, porque claro, aquí tenemos unos cuantos artistas y aquí me parece que... Seguimos con Elena Sins, con esta escultura que se llama, que es Menhir, de toda la serie de menhires que tiene. Ella trabajaba sobre este módulo menhir que le llama, ¿no? Que viene del constructivismo. Y entonces, aunque Elena Sins no era religiosa, ya lo dice en varias ocasiones, pero sí que toma este módulo menhir como una representación también de lo trascendente y cómo podemos hacer paisaje a base de módulos, ¿no? Como imagínate esto como si fueran piedras enclavadas en el suelo. O sea, ella, que luego tiene series desarrolladas en espacios públicos, así con modulaciones, y cómo eso crea un módulo, solamente crea un lugar trascendente, señala un lugar, etc. ¿Esta obra pertenece a la colección? Esta es de la colección de la galería, es una pieza excelente, delicadísima, de vidrio. Bueno, pues gracias por sacarla, porque siempre nos hace ilusión ver obra de una gran artista. La verdad es que era una de las obras que dio pie a hacer esta idea de la exposición. Esta y otra de Esther Ferrer. Esther Ferrer. Bueno, y pasamos a otro soporte, otra manera. Esto es Androquía, son dos obras gráficas que combinan litografía con grabado, y en estas son también de la colección de la galería. Androquía es uno de los artistas de la transvanguardia italiana de los años 70 y tantos, sobre todo los años 80, y en esta me gustaba de ellas pues porque contienen esta representación un poco del origen, ¿no? Como de cierta concepción humana, ¿no? Puede ser una mujer con un ser dentro, y aquí también hay un hombre, y luego también este esgrafiado que tiene muy directo, tanto en la plancha como en los dibujos que acompañan alrededor. Pues sí. Incluso los términos del círculo, ¿no? Sí, es que este tipo de signos y de circularidades y tal aparecen en representaciones de cuevas y en representaciones primitivas. Eso es. Bueno, como tenemos mucho, entonces tenemos que ir un poco más rápido. Aquí tenemos, pues una obra es Pablo Donézar, y más sonora, ¿no? Pablo Donézar, que hace una ironía. Voy a ponerla en marcha. A ver cómo suena. Ahora se nos activará en algún momento. ¿Que tiene algo que ver con la rueda esta flecha? ¿Por qué? Ahora te cuento. Es una ironía que tiene hay una leyenda aquí en la obra, que la Sociedad de Estudios Aranzadi, ¿no? Que son los que han descubierto tantas cuevas y han hecho tanta arqueología, pues que encuentran una mosca dentro de la cueva de Alcherri, y esa mosca es la misma que existe ahora. O sea, que esta mosca, pues que tiene
pues 50.000 años sí, vete a saber, o más. O más. Y dice que es la misma que tenemos ahora en las cocinas, ¿no? Entonces él se fija solamente... La famosa mosca de España, dice, ¿no? ¿Cómo se ha conservado y cómo ha evolucionado esa mosca? Está igual. Entonces bueno, aquí tenemos los matices del color, ¿no? Claro. Aprovecha pues eso para hacer aquí una ironía con esa mosca que se encuentra en esa cueva. Y luego acompaña esta obra con... algo oímos, sí, se nos tiene que activar. Sí, oigo como un... Ahora. Bueno, van relatando unos 40.000 años en euskera, va diciendo cada año. Es como una especie de memoria del tiempo. Ya, qué bueno. Esto a la vez acompaña a un audio que también ha preparado de una hora, que lo suelo tener de música de ambiente en la exposición, que hay como sonidos grabados en cuevas, hay rinchis, hay, bueno, pues hay un poco un sonido como campestre. ¿Esther Ferrer? Esta es Esther Ferrer. Claro. Magnífica. Con una pieza también que tenemos en la colección y que, como os decía, es una de las piezas con la de Elena Sins la que me dio un poco la clave de hacer esta exposición. Porque estas manos de Esther son unas manos grabadas al ácido en vidrio, es una obra única. Bueno, pues me daban esta impronta primera también que aparece en muchas cuevas, ¿no? Y que también en los últimos años se ha... dicho que esas manos, que esos pintores primitivos podrían ser mujeres, más por el tamaño de manos, etcétera. Entonces me daba esta primera impronta. Esther también trabaja con las manos siempre de una perspectiva feminista y tal. Bueno, aquí en realidad está describiendo la osamenta, pero bueno, todo me viene bien, ¿no? Entre arqueología y impronta primera, en fin, con esta delicadeza de Esther. Bueno, una suerte también tener una pieza de ella, porque, bueno, en fin, siempre nos hace mucha ilusión disfrutar de su trabajo. Bueno, vamos por este lado, pero... Ya en la sala grande, bueno, pues aquí he combinado también algunos fondos propios, pues con otras invitaciones que me apetecía mucho, por ejemplo, la presencia de Remigio Mendiburu con estos dos dibujos originales que son del año 1961. Son tintas, ¿no? Sí, son unas tintas sobre papel que, como decías tú, se descubre la cueva en el 62, ¿no? Ya se había descubierto Santimamiñe anteriormente, alguna otra. Bueno, sobre todo en estos dos dibujos se llaman, cada uno de ellos, Irrinchi. Entonces me introducía muy bien lo que estaba hablando de Pablo Donezar, ¿no? O sea, también la idea sonora, la sonoridad, de hecho también parecen como una especie de fonogramas, está claro, ¿no? Está claro. Entonces me venía muy bien para meter esa idea de sonido. De fuerza, de grito. Sí, bueno, y luego gráficamente pues es que son también muy espontáneos, muy bien controlados, pero tienen esa impronta también primera. A la vez también de Remigio Mendiburu, esta cabeza de carnero. Él trabajó durante unos años con cabezas de carnero como animal mitológico, en vez del caballo o el toro o los bisontes. Entonces tenía bastantes trabajos con estas cabezas de carnero, estas de bronce. También de la colección, me imagino. No, tanto esta cabeza como los dibujos son cedidos por la familia. Qué bien, maravilloso, porque yo no conocía esta serie. Es que no se conoce mucho, las tiene en alabastro, tiene otra vez unas cosas de papel. ¿Esto es bronce? Sí, eso es bronce. Es una fundición, es una edición de 6 originales. ¿Se venden? No todo a la venta. Muy bien, está bien saberlo. Seguimos aquí con obras de la colección también de Juan Gopar. Juan Gopar es un artista canario. Ahora, desde hace unos años, está en otro registro. Pero bueno, pues hay este original y este que es un monotipo, por estos colores ocres, también estos signos en carboncillo, etcétera. De la misma manera que Joan Miró o Penck, esta obra de Miró es muy curiosa, son de la colección de la galería, porque se llama Rupestres. En el año 76 él tiene unas visitas a Lascaux y hace una serie, además que es menos arquetípica con sus estrellas, o sea, con lo que se conoce de él, y hace unas gráficas atacando la plancha directamente con ácidos y tal, y se llama Rupestres, entonces me venía al pelo, desde luego. Estas representaciones también muy simples, muy primitivas de Penck, este artista alemán. Aquí vemos la cabeza y un cuerpo negativo, positivo, esas cosas. Hombre, aquí nuestro amigo una invitación a Jon Cazenave, que esto es una de las obras que acaba su proyecto de Amalur, con estos guijarros escogidos por él, pintados por él con pigmentos naturales, que nos da un poco una idea de herramientas, ¿no? Entre herramientas, armas, y también con una especie de cosmogonía,
que lo pone Esta así como obra está flotando. la vimos en Tabacalera, eso sí. es, junto con otra colección. Maravilloso el trabajo de John, como Sí, siempre. sí. Bueno, tenemos. Y aquí seguimos un poco con más. Charo Fontalba, que es un artista Sí, de hombre. Pamplona, ya con un largo recorrido, siempre ha trabajado también desde una perspectiva feminista y sobre todo trabaja sobre el cuerpo, la sexualidad, la identidad, etcétera. Entonces le pedí que buscara algunos dibujos, pues eso, empezando con esa representación de una Venus, Sí. ¿no? Que nos enlaza otra vez con las Sí, Venus otra como vez. la de Nadia Barcate, Eso es. etcétera. Y representaciones de la sexualidad y de los órganos. Me encanta este rollo de colgar la obra sin más. Sí, porque a veces ¿Verdad? Que enmarcar no- todo excesivamente demasiado, ¿no? nos da como mucha formalidad. Sí, estoy de Entonces yo acuerdo. quería estar aquí en algo más leve, como más Sí, encontrado. sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Buah. Javier Muro, otro artista maravilloso. de Pamplona, que expuso aquí Sí. en la galería, con Sí, una sí, obra también diferente en su registro, Sí, pero sí. esta es muy curiosa porque es el cráneo número 5 de la Cueva de las Simas, perdón, de la Sima de Atapuerca, de los yacimientos de Atapuerca. Esta fue encontrado en el año 92. Es una recreación de ese cráneo que le llamaron Miguelón, por el tamaño que tenía, ya. etcétera. Pero es que Javier Muro gana el concurso con esta pieza vale. Uno para más. hacer una escultura pública Sí. en la entrada del Museo de la Evolución. Vale, que yo creo que lo he visto en grande, Eso, entonces. esta pieza tiene 2 Vale, metros vale, y pico. eso es, eso Sí, es. sí. Esta es una Maravillosa. fundición en bronce con una patina muy original, Muy que la hace bonita. muy osamenta. Sí. Y en realidad juega un poco también con la escultura, vamos, con la tendencia de escultura vasca de espacios vacíos y llenos, Muy bien. en el tamaño grande, pues para que la gente se Sí, introdujera por ahí. sí, sí, en distintas vistas. Esta representación es de un cráneo de hace 400.000 Ya, años. ya. Entonces nos Madre viene mía, muy bien, sí, sí. sería como, No, está como claro. lo primero de lo primero, ¿no? Fenomenal. Al lado de Hombre, Goenaga, que Juan Luis Goenaga. nuestro Goenaga, que es el hombre de las cavernas, Sí, que él desde mismo luego. se considera así un pintor Sí, sí, muy sí. primitivo, no Sí. muy esencial en el gesto, en el signo. Sí, sí, el contacto de la De hecho, materia directa, ¿no? Con la mano. papel seguramente es uno de los que hizo en la cueva de Guara, en Huesca, qué bueno. en el año 91, Sí, 92, ahí pone. o un poquito más 93. tarde, por ahí. Sí. 93. Esa idea de coger la materia, trabajar con las Efectivamente, manos. y toda la superposición de capas de Sí, diferentes sí, signos sí, sí, y sí. gestos, ¿no? A la vez esto enlaza con la artista más joven, Me con encanta. Leire Lacunza, Me que encanta. tiene 26 años, es una artista que tiene muy poquitas individuales todavía, pero bueno, es muy interesante. Muy interesante, Es muy sí. culta y me gustó mucho a raíz de una conversación que tuvimos sobre Lascaux, etcétera, como ella también tenía esa consideración de capas de tiempo, de diferentes signos y símbolos, desde cosas figurativas a signos abstractos, a introducción de otras materias, incluso los soportes que están hechos por ella también, Sí, que está muy son bien. como herramientas, ¿no? Como herramientas de Fósil, hueso, ¿no? Eso fósil, es, sí, sí, sí. en los Tiene, que vas mira, haciendo Javi. incidencias. Xavi, cógelo Entonces desde me ahí. enlazaba muy bien con Goenaga en una... Sí. digamos, en una disposición más contemporánea, más actual, más última, pero en realidad hay también esa acumulación de tiempos, ¿no? Tienes a ver, esa sensación visual de pared, de cueva, de piedra. Sí. Es verdad que luego es plana, Y ¿no? luego pero luego muy leve porque se separa Sí, de la pared, sí, sí, es decir, sí. no es un soporte rígido, No. sino que lo deja más intemporalmente. Si además se ¿no? mueve, sí que Sí. te pasas. Muy bien, Muy un minuto interesante. nos dice. Sí, y acabamos prácticamente con Juana Izpitarte, con esta serie Qué bonita. del Colobles de Ollallecu, también aquí cerca, Sí. en los que él hace esta superposición o esta introducción de, digamos, de elementos racionales y que complementa esta con obra. esta escultura en aluminio, que es un poco lo mismo, ¿no? Cómo se crea paisaje a raíz de tener la consideración de la naturaleza, pero luego hacer una intervención racional, habitable o no habitable, dentro de lo que consideramos natural, ¿no? Bueno, al final el paisaje también es una recreación de cómo nos hemos ido asentando en el lugar. Desde luego. Javier, lo has hecho muy bien. A ver, vamos a ponernos de atrecho aquí más en el centro, si te parece. Muy bien. Decirte que tú también formas parte de este proyecto de Alcherri. Vemos que el tiempo evoluciona. Eres tú ahora el que dirige este espacio. Lo estás haciendo muy bien, ya lo sabes. Bueno, lo que puedo. Lo que podemos todos, y desde luego creo que no ha tenido que ser muy fácil elegir entre todos los artistas que han conformado Alcherri esta selección, porque se habrá quedado mucha gente fuera Sí, y sí, con sí, mucha sí, pena, sí, me imagino.
Sí, pero es verdad que está todo bastante lleno y muy sutilmente colocado, muy bien trabajado, así que enhorabuena de parte de Versión de Arte. Y a todos también, porque el arte es una necesidad y vemos que el tiempo es necesario. Trabajamos siempre pensando en que las cosas perduren. Yo puedo decir que desde los 40 años que lleva la galería, ¿no? Ahora es la Galería Decana de Arte Contemporáneo en Euskadi, pues fíjate qué evolución, cómo han pasado tantos artistas por aquí y sobre todo lo que tú haces, lo que vosotros hacéis, que es educar, difundir e intentar que el arte siempre tenga una función social, que es lo que, como empezó Alcherri, como empezó la galería, fue para eso. Fue la iniciativa de unos socios que quisieron que el arte se potenciara en la cultura propia. Bueno, tenemos la suerte de que nosotros somos imagen digital, eso también perdura en el tiempo. Tenemos este registro que esperemos sirva para el día de mañana, que estamos convencidos, por eso seguimos, llevamos ya 10 años, Javier, ya lo sabes, y nuestra función es que se quede grabado y que veamos de aquí a unos años que realmente había una toma en contacto con el arte, con la creación, y que se quedará, ¿no? Que ha habido potencial y que quede ese registro, claro, como ha quedado registrado desde hace muchísimos años. Con las galerías, haciendo colecciones y invirtiendo en arte. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena, como hemos dicho, y ustedes no fallen en ver y visitar exposiciones. Está todo el verano esta exposición colectiva, ¿hasta el 9 de septiembre. 9 de septiembre hemos dicho. Así que nada, un paseíto por la ciudad, un helado y luego, por supuesto, la visita de esta colectiva maravillosa. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Adiós, Javier. Gracias, Elena. Suerte. Gracias.